Hay que destacar que el día de hoy se destapó un asunto de corrupción muy trascendente en la mañanera, porque esta sí no me la sabía, no sé ustedes, pero resulta que el ex gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, tiene un rancho de no sé cuántas hectáreas. Impresionante, ¿no? ¿Quién pompó? Pues seguramente lo pompó el pueblo de Chihuahua, ¿no? Seguramente ese ranchote que no tiene ni Obama se compró con dinero público, sino cómo. Ni modo que con el salario del gobernador lo hubiera alcanzado a César Duarte, por favor. O sea, un rancho que, insisto, ahora van a ver algunas imágenes, pero no solo tiene esa propiedad, tiene otras. Ya estuvo preso en los Estados Unidos. Una fichita, ¿no? El exgobernador priista de Chihuahua, creo que hasta lo expulsaron del PRI, como si con eso, ¿no? Hay que destacar que César Duarte también mandaba dinero para las campañas del Partido Revolucionario Institucional. Era el mundo de caramelo de la corrupción neoliberal, ¿no? Ahí está el ranchito, ese ranchito que no tiene ni Obama, el de César Duarte. Pero en sí mismo esto ya sería un escándalo, ¿no? Que tenga un rancho tan impresionante de no sé cuántas hectáreas, se compró todo un cerro o varios cerros, ¿no? El exgobernador priista de Chihuahua, para que vean el tamaño de la corrupción, porque luego algunos piensan que, ay, gana mucho un gobernador, 200, 300 mil pesos, que es mucho dinero, sin duda, pero lo que realmente hacen de billete estos señores, se pudren en lana, roban cientos, miles de millones de pesos del erario, ¿no? Entonces, el sueldo queda rebasado, la verdad. Pero bueno, vean nada más el tamaño de la corrupción. En sí mismo esto es un escándalo. El ranchito de César Duarte, que exhibieron hoy en la mañanera. Pero no solo eso, el señor se mandó a poner una presa, varias represas, y también está explotando de forma indebida un pozo, ¿no? De agua. Está acaparando el agua de los chihuahuenses, de las chihuahuenses, en un cauce que además, ese cauce forma parte del tratado que hay entre México y Estados Unidos. Es agua de la nación, agua que tendría que ser aprovechada por los mexicanos y mexicanas. Ya la Conagua empezó a destruirle la presa y dijo, ¿qué presa ni qué nada? Vamos a liberar el cauce del río. Ya se hizo el procedimiento administrativo. ¿Ya vieron cómo están las imágenes de este ranchito que no tiene ni Obama, el de César Duarte? Qué escándalo, ¿no? En sí mismo, el tema del rancho, porque no es un empresario. Si un empresario tuviera esta propiedad, uno diría, ah, mira, en función de su mérito, de los servicios que da, de la innovación, logró llegar muy lejos, ¿no? Y bueno, pues tiene muchos clientes importantes, es cumplidor, da buenos resultados, es legítimo. Pero en este caso, pues estamos hablando de un político profesional, o podríamos denominarlo de otra manera, un ratero profesional, sobre todo del régimen neoliberal. Entonces se puso la presa, ya la Conagua dijo, no se puede más, porque además está revisando las concesiones de agua en toda la República Mexicana. Ya le destruyeron la presa para que se libere el cauce del río y además hay denuncias penales. Aparecieron los hermanos de César Duarte con un amparo, ¿no? En mano, que ahora sí que obtuvieron de forma express. Ya sabemos cómo son algunos jueces, algunas juezas. En este caso, una jueza que dijo, no, 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 amparo para que no pase nada, para que no te quiten tu presa. Por favor, pues es algo indebido. Así que está actuando la Conagua, esto se da a conocer, insisto, es un doble escándalo por el hecho de tener una propiedad tan grande. Yo creo que hasta la propiedad de Alito allí en Campeche se queda diminuta, pequeñita, chiquitita, ¿no? Como es Alito. Pero imagínense el tamaño de la corrupción. Por eso, para los políticos profesionales de la corrupción, ser gobernador es un gran negocio lucrativo. ¿Les interesa a la gente? No. ¿A qué llegan? A robar, a llevárselo todo, todo lo que pueda. Vamos a ver
lo que dice el director de la Conagua sobre este caso, escándalo de César Duarte, exgobernador priista de Chihuahua. El periodo neoliberal, en donde bajo el amparo del poder político y bajo el amparo del poder económico se obtenían beneficios de manera personal. Lo que ustedes pueden ver en esta fotografía es una propiedad del exgobernador César Duarte del estado de Chihuahua, que durante su gestión lo que realizó fue el apoderamiento de manera ilegal. Construyó presas y represas al interior de un rancho de su propiedad, por cierto, de cientos de hectáreas, en donde acaparó el agua. ¿De cuánta agua estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 700,000 metros cúbicos que se utilizan para beneficio personal. Decir que, como se puede ver en las imágenes, este es el rancho, ahí se ven algunas de las infraestructuras de retención de agua. Decir que resulta paradójico, resulta lastimoso, por decirlo menos, que en un estado como Chihuahua, en donde se tienen pues, grandes carencias derivado del cambio climático y de las afectaciones que se tienen por ello, pues haya un exgobernador que intente beneficiarse cuando hay un gran número de productores que no pueden llevar a cabo la siembra de sus cultivos pues porque no cuentan con este vital líquido. Y otra parte muy importante de la población sufre de escasez de agua y no podemos en este momento por acciones como estas garantizar el derecho humano en esos espacios. Adelante, por favor. Algunas imágenes más de las represas. Adelante, por favor. Miren, esta es una prueba, es una presa que se construyó al interior de ese rancho sin permisos de construcción, sin títulos de concesión, y es la manera en la que se está acaparando el agua, entre otras. Es la presa principal. Adelante. Bueno, también detectamos que no solamente se estaba aprovechando de las aguas superficiales, sino que al apersonarse personal de Conagua, encontramos que también se tenían pozos que se estaban utilizando de manera ilegal, sin concesión alguna. Entonces fueron clausurados el día de ayer. Adelante, por favor. Miren, son imágenes de una presa. Me gustaría que vieran ese video. Informe de cómo fue el procedimiento. Sí. Esta es la acción de la Conagua el día de ayer. Como pueden ver, pues es una acción que lo que hace es ya regresar una parte del agua al cauce del río. Otra cosa que queremos resaltar, que es increíble que siga sucediendo, son los tiempos. Miren, ¿cuál fue el procedimiento? Nosotros el día lunes llevamos a cabo, la Comisión Nacional del Agua llevó a cabo una notificación en donde se le informó que se iba a llevar a cabo la ejecución de este procedimiento administrativo para derribar estos 5 represos y también la presa. Una vez que se llevó a cabo la notificación, el día martes, que fue el día de ayer, se inició con estos trabajos de demolición. Pero, ¿qué creen que es lo que ocurrió? Que es algo muy importante que lo conozca la gente. En tan solo 24 horas, se llevó a cabo la notificación de la Conagua. Se llevó a cabo un escrito de un incidente para un juicio de amparo indirecto para solicitar una suspensión provisional de esta acción que está llevando a cabo la Conagua. ¿Y qué creen que se le otorgó? En menos de 24 horas. Ahora, ¿quién realizó este procedimiento? Quien se presenta a informarnos que este procedimiento se está llevando a cabo fue quien dijo ser los hermanos del gobernador. Y además, también lo que nos informan es que se trata de la misma juez, por ejemplo, que suspendió la distribución de los libros de texto. Entonces, creemos que esto es pues parte de esta asociación que se tenía entre el poder político y muchos factores de poder para seguir sacando beneficios de manera personal. Entonces, decir que ante esta situación
según las instrucciones que nos ha dado la presidenta, vamos a seguir pues garantizando en primer lugar el derecho humano al agua y evitando que se cometan cualquier tipo de ilegalidades para el uso del agua y también en este proceso que estamos llevando a cabo de ordenamiento de las concesiones. Y vamos a presentar todos los procedimientos legales contra quienes resulten responsables, ya sea de manera directa o que están teniendo relación de contubernio y de complicidad para que este tipo de abusos se sigan cometiendo en perjuicio del pueblo, en este caso en perjuicio de la gente de Chihuahua. Es cuanto. Bueno, hay que destacar que en los tiempos neoliberales cada dependencia de gobierno era una ventanilla para robar. Si te daban Infonavit, entonces lo que sucedía, por ejemplo, cuando estaba ahí David Penchina, lo utilizaba para robar. Pero así se iban, dependencia por dependencia. La Conagua tuvo tanta corrupción, por ahí tuvieron a un director en los tiempos de Peña Nieto, que por cierto utilizaba el helicóptero con fines privados para ir a consulta, pero también para ir a temas muy personales. Utilizaban helicópteros, ¿no? Recuerdo que incluso un gobernador de Morelos, panista, utilizaba el helicóptero para ir por la novia o por la pareja, ¿no? Le llamaban el helicóptero del amor. Pero bueno, en el caso de la Conagua, pues hubo tanta corrupción que quemaron todo un piso del edificio administrativo que se encuentra en la Ciudad de México, cerca de Ciudad Universitaria. Ahí está la sede central de la Comisión Nacional del Agua. Y pues justo en donde tenían toda la información de las concesiones de agua, pues ahí le prendieron fuego y pues sobre todo cuando terminó el sexenio de Peña Nieto y ya venía la transición, venía el gobierno de López Obrador, decidieron quemar ese piso. O sea, no dejar rastro ni huella de la corrupción. Sin embargo, pues hay cosas que son evidentes y que hay que revisar, ¿no? En el caso de este rancho y la presa, pues seguramente ya había varios avisos sobre lo que ahí estaba sucediendo. Además, hay denuncias anónimas, hay un esquema en donde el gobierno se va haciendo de información y tecnología suficiente también para darse cuenta que ahí hay un rancho gigante con una presa gigante, ¿no? Está acaparando agua, han de haber dicho, a ver, ¿y dónde están los permisos? ¿En dónde está la concesión? No, no hay nada, absolutamente nada. Se está agandallando el agua del señor junto con su familia. Dice la presidenta, se está poniendo orden en lo que está en relación a las concesiones de agua. Incluso lo platicó en la transición con López Obrador. El propio expresidente le comentó a la actual mandataria que era importante poner orden, ¿no? Y que se había iniciado ese proceso, que ya no le había dado el tiempo de culminarlo, pero bueno, precisamente yo creo que se hacía referencia a este tipo de asuntos, como el de César Duarte, exgobernador priista de Chihuahua. Así que, señala la presidenta, estamos poniendo orden y en el caso de César Duarte hay denuncias penales. Incluso esto lo platiqué en su momento en la transición con el presidente López Obrador. Él me dijo, ojalá se pueda poner en orden todo esto porque a nosotros ya nos dio tiempo. Recuerden que cuando entró el presidente López Obrador se quemó un piso de la Conagua donde estaban todos los archivos de las concesiones, casualmente. Y ahora pues lo que se ha hecho es un trabajo muy detallado de cada concesión, irla a revisar, si tiene registro que es concesión para riego, pero en realidad se está utilizando para utilizar el agua para un desarrollo habitacional, pues se está obligando a que registren de nuevo su título para que tengan que pagar el agua, porque el agua para riego no tiene costo, no tiene pago de derechos. Pero si esa agua que no tiene pago de derechos se está utilizando en un desarrollo habitacional y ese desarrollo habitacional sí paga agua, pues entonces ¿a quién se le está pagando? Entonces, desde esos temas hasta estos otros. Fíjense, esta cantidad de agua, que son 700,000 metros cúbicos, está en la cuenca
del acuerdo de 1944 con Estados Unidos. Es el uso privado de un recurso nacional sin permiso, sin concesión. Se hace un trabajo legal de notificación primero. Cuando se notifica no se puede justificar y entonces se entra para poder hacer que esa agua pues sea un bien público. Y entonces llega un amparo en 24 horas, rapidísimo, que otorga una juez que es la misma juez de los libros de texto, que no permitió que se distribuyeran los libros de texto en Chihuahua. Entonces ahora pues se va a presentar denuncia penal a la Fiscalía General de la República, primero por el uso ilegal del agua y segundo pues todos los que estén vinculados con este proceso, porque el agua es un recurso nacional y hay mecanismos para concesiones de agua. Lo que no se puede permitir es que en un lugar donde hay escasez de agua, pues hay una apropiación privada del agua sin permiso y además pues en este contubernio de autoridades. Entonces el agua es un recurso de la nación y este trabajo lo vamos a seguir haciendo. Oigan, además tienen un complejo, ¿no? Los políticos neoliberales con el tema de los ranchos. O sea, los políticos del régimen neoliberal pareciera que están en una competencia de ver quién consigue el rancho más grande. A ver, Vicente Fox, ¿no? La estancia allá en San Cristóbal de las Casas, Guanajuato. César Duarte con este rancho gigante en Chihuahua. Pero hay otros que están haciendo sus pininos. Ahí va Samuel García, ¿no? Ya le sacaron ahí un rancho que está haciendo en Nuevo León, entonces corruptelas por acá, por allá. Ah, el Bronco también con su ranchote. O sea, insisto, es un complejo que tiene, ¿no? Y pareciera que es una competencia entre exgobernadores corruptos del régimen neoliberal. A ver quién tiene el rancho más grande, ¿no? Así las cosas. Pero bueno, vamos a